Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. En esta noche vamos a compartir un momento, era la palabra del Señor con usted. Y yo quiero que veamos, hermanos, que hoy el tema es, continuamos con el tema de escrito está. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, de poder glorificarte, Señor, ya que es una gran bendición venir, Señor, a tu casa. No hay ningún pretexto, ningún argumento, Señor, válido para faltar a tu casa. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque, Señor, nada podría apartarnos del amor de Cristo. Por lo tanto, Señor, venimos hoy para pedirte que recibas la gloria y recibas la honra, pero también, Señor, que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que sea una palabra revelada, Padre, que hoy podamos ministrar, Señor, tu palabra con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En la semana, el miércoles, hermanos, estuvimos hablando acerca de el tema escrito está, y hoy vamos a darle continuación a este tema. Y hablábamos, hermanos, que no hay un libro más maravilloso que la palabra del Señor, porque en él escrito está, ¿verdad?, la mente de Dios en cuanto a la salvación. Todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a nuestra salvación, hermanos, y a cómo irnos desarrollando, cómo ir creciendo. El Antiguo Testamento, aunque es un libro, es la primera parte de la Biblia, y ahí se encuentran, hermanos, se encuentran figuras, se encuentran sombras, y esas sombras o esas figuras a nosotros nos traen una enseñanza, hermanos, de muchas cosas que, por ejemplo, de cómo desarrollarnos en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros creemos en toda la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de acuerdo, ¿verdad?, a como el Espíritu Santo nos la va mostrando, y hay mucho que la Biblia considero yo que es como una mina. Entre más escarbamos, más tesoros encontramos. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, pedirle al Padre en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo nos dé, hermanos, revelación, que nos dé un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría para entenderla, para poder encontrar los tesoros que están escondidos entre líneas, porque en la Biblia, hermanos, por ser el libro de Dios, tiene, hermanos, muchas cosas que nosotros debemos ir descubriendo, porque, ¿verdad?, gloria del Rey es encubrir las cosas, pero, hermanos, a nosotros nos corresponde investigarlas, nos corresponde descubrirlas. Entonces, hablábamos de que en la Biblia, hermanos, está escrito que, por ejemplo, que hay que obedecer más allá de lo que se nos pide. Y hablábamos también de la promesa de tener muchos hijos. Y, hermanos, hablamos de que nosotros podemos y debemos mantener nuestra confianza en el Señor, porque hemos sido librados de la maldición de la ley. A nosotros los gentiles ya no nos llegó, hermanos, el asunto de la ley,
¿verdad? Sino que solamente se nos pidió, hermanos, que nos guardáramos de algunas cosas, ¿verdad? De comer ahogado, de beber sangre, de fornicación, ¿verdad? Y de los ídolos. Entonces, hermanos, pero hay muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor y entiendo que no todo lo que está escrito lo podemos ver, ¿verdad?, en un tema, pero por lo menos tendremos estos días en nuestro corazón, hermanos, en la enseñanza de que lo que está escrito para nosotros, para nuestro crecimiento, y también está escrito, hermanos, para que nosotros nos alimentemos diariamente y podamos crecer, podamos mantenernos fuertes y firmes. Una de las cosas que está escritas, hermanos, es que debe haber equidad en las provisiones. Fíjense qué interesante es esto, hermano. Fíjense qué interesante es esto. Dice, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Fíjense. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Es tremendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor aquí. Como dice la Biblia, o sea, como está escrito. Ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. ¿Por qué dice eso la palabra del Señor? Que no le falta al que recoge poco, ni le sobra al que recoge mucho. Lo que está hablando ahí, hermanos, es de la provisión, ¿verdad? Que los que tenemos mucho, por decir así, podemos darle a los que no tienen. Porque esos que no tienen ahora, en algún momento tendrán mucho. Amén. Hablando en todos los sentidos, espiritual, económico, material. Entonces, está escrito, o escrito está, hermanos, o como dice la Biblia, pues, ¿verdad? Ese es un punto muy importante para nosotros. Amén. Ok, entonces, 2 Corintios 8, 14 al 16, en la traducción lenguaje actual. Veamos ahora el siguiente. Mire, hablar en fe. Eso está escrito, hermano. Nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. Yo confié en Dios, dice, y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia, 2 Corintios 4:13. ¿Cómo podemos nosotros entender esta palabra? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la entiende usted ahí? Porque dice, escrito está. O la Biblia dice. Declararla no solamente era para nosotros, sino declararla a los que no la conocen también. Pero por fe. La fe, hermanos, en la Biblia está escrito que si nosotros confiamos en esta palabra que predicamos, entonces la vamos a compartir, la vamos a declarar. Amén. Porque, hermanos, solamente lo que creemos es lo que nosotros compartimos. Porque decíamos la vez pasada, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, si hay abundancia de palabra y tenemos fe en esa palabra, vamos nosotros a estar anunciando las buenas noticias. Luego dice que está escrito también, hermanos, hablar en lenguas como una señal a los incrédulos. Entonces, alguna gente no cree en el hablar en otras lenguas. Hay personas que se burlan
hasta videos hacen en contra del hablar en lenguas. Y dicen que eso es falso, que es una lengua que se aprende, ¿verdad? Ignorando o pasando por alto varios textos de la Biblia. Pero aquí, hermanos, nos dice que está escrito. Amén. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es una señal para aquellos que no creen, ¿verdad? Y hermanos, y no la está inventando el hombre, ni son los pentecosteses, ¿verdad?, los que están inventando el hablar en otras lenguas, sino que estaba escrito ya desde la ley. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjense, la profecía va a la iglesia, pero las lenguas son una señal para los incrédulos. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son señales. Amén. Porque escrito está. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe pedir al Señor no nada más el hablar en lengua, sino el ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ser bautizado con el Espíritu Santo, y entonces, hermanos, tener la señal inequívoca de que somos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, al hablar en otras lenguas. En el tiempo que vivimos, hay muchos predicadores de iglesias pentecosteses que no son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, se requiere, se necesita la llenura, el bautismo del Espíritu Santo para poder hablar en otras lenguas. Amén. Porque está escrito. Así que, no sé si me ayudas acá, por favor. Ok. También, hermanos, como el tema es escrito está, dice que nosotros no debemos entregarnos a fiestas paganas. La Biblia dice: ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, miren cómo dice, como está escrito: el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Primera de Corintios 17, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la Nueva Traducción Viviente en este verso nos dice, hermanos, que del pueblo de Israel se entregó. Y yo voy a pedirte que me ayudes y me busques Primera de Corintios 10, verso 4 o 5 por ahí. Vamos a leer, miren, cómo dice la Biblia en esa traducción viviente, Nueva Traducción Viviente. Dice, hermanos, que el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo de Israel. No sé si está por aquí. A ver si ahí es, un poquito más abajo. Eso es. Dale para arriba. Más adelante. A ver si lo encontramos. Ok. Dice: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿Sí? A ver, dale hasta el verso 1, a ver si es esta versión, si es este. Ok. Dale más arriba, más. Ok, más. No, dale más. Más. Ok.
Ok, no es en este verso, ya lo vamos a encontrar más adelante, más al ratito en la enseñanza. Pero hermanos, entonces, volvemos a la diapositiva. Entonces, encontramos aquí que la iglesia no debe entregarse a fiestas paganas. Hemos estudiado, hermanos, las fiestas que Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a celebrar. ¿Se acuerdan? Y esas fiestas el enemigo las ha tergiversado y las ha cambiado, hermanos, para que el pueblo de Israel se desviara, porque al desviar, hermanos, y cambiar los tiempos, en este caso cambiar la fiesta, dicen algunas versiones, entonces puede hacer que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, hermanos, se aparte de la verdad del Señor y el Israel espiritual también. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Debemos tener cuidado de los siervos de Dios. Hay una guerra, hermanos, hay una batalla, hay una lucha, hay un ataque del maligno en contra, hermanos, de la iglesia, pero atacando a las cabezas. Ayer yo compartí un video, hermanos, pero es que ciertamente en algunos lugares o algunos pastores, hermanos, han hecho del ministerio ¿qué le diré? Un negocio, un modus vivendi, y no un privilegio. Yo entiendo, ¿verdad?, que el Señor nos puede bendecir, nos puede prosperar, pero hermanos, hay cosas que muchos siervos del Señor han estado haciendo, hermanos, con los dineros, y aparte de eso, la manipulación de las masas en cuanto a la economía. Pero hermanos, eso no puede hacer que la palabra del Señor sea anulada, porque cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Entonces aquí dice, hermanos, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿A qué se refiere? Dice Pablo, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Cuando en la Biblia, hermanos, se habla de bueyes, se está hablando de siervos, de ministros del Señor. No le pondrás bozal al buey que trilla. No impedirás que la bendición llegue a los que ministran en el altar, porque el que trabaja en el altar, o el que sirve en el altar más bien, vive del altar. El que predica el evangelio vive del evangelio. Eso está escrito, no lo podemos modificar. No fuimos nosotros los que lo instituimos, fue Dios el que lo hizo. Ahora dice acá, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, no es comparable, ¿verdad?, la enseñanza espiritual, hermanos, con ¿cómo le digo?, con algo material. Es mucho más valioso lo espiritual o la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay un ataque fuerte en contra de la iglesia por el asunto de los diezmos y de las ofrendas. Pero la Biblia sí enseña, hermanos, acerca de ello. Pero dice también, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces no le podemos poner precio al mensaje del evangelio. Amén. Ni podemos ocupar artes o artimañas de manipulación en las iglesias para sacar
el dinero a la gente. Amén. ¿Estamos aquí, no? Entonces, mire, otra cosa que está escrito, hermanos, es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? Dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. Fíjense qué interesante. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ayúdenme a buscarlo en una versión más actual. 1 Corintios 3:19 creo que es. Y veamos, hermanos, lo que quiere decir este verso. Amén. En la TLA, a ver si está por ahí la TLA, por allá arriba. Ahí, exacto. Ok, mire cómo dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo, mire cómo dice esta versión, hermano. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Entonces está escrito que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que pidamos al Señor sabiduría como la pidió Salomón. Amén. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Búscamela otra vez, hija. 1 Corintios 1:19, ahora en otro capítulo. Mire cómo dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Así que, hermanos, esto no depende, ¿verdad?, de la retórica, no tiene que ver con homilética, con hermenéutica, con filosofías, con psicologías. No tiene que ver nada con ello, sino que la sabiduría, hermanos, que nosotros debemos pedir es la sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios. Cierto que Dios levantó a Moisés, estudió en las mejores universidades. Saulo era uno de los hombres más preparados de su tiempo. Pero también Dios, hermanos, levantó a un Amós. Dios también levantó, hermanos, a Pedro, a Juan, a hombres que no tenían estudios, no tenían doctorados. Entonces, la sabiduría, hermanos, humana no es la que nos da a nosotros la revelación, sino la sabiduría que viene de Dios. Amén. Porque la sabiduría humana, la inteligencia natural, hermanos, está, si acaso, a nivel atrio. Pero cuando llegamos al lugar santo, lo que nos ilumina, hermanos, es la palabra del Señor, y ahí hay revelación. Pero cuando llegamos ya al nivel santísimo, al lugar santísimo, hermanos, ahora es esa luz increada, que es la luz que da Dios. Amén. Que también es revelación, pero es una revelación, hermanos, poderosa sobre la vida de los hijos de Dios. Entonces debemos pedir al Señor la revelación, porque en el lugar santo podemos todavía caer, hermanos, ¿cómo le diré?, el legalismo. Es que la Biblia dice así. Pero, hermanos, cuando llegamos al lugar santísimo, entonces sí podemos aplicar la palabra del Señor, pero la vamos a aplicar de manera como el Espíritu Santo nos guíe. ¿Entienden? No sé cuánto me están entendiendo en esta noche. Pero por ejemplo, en el atrio, cuando el Señor dice, fíjense la inteligencia humana, ¿cómo entendería aquel verso cuando el Señor le dice a la gente, ustedes me buscan o me siguen porque yo les doy
pan. Porque yo les doy el pan. ¿Cómo lo entenderían a nivel atrio? La gente nada más lo busca por la comida, por conveniencia, pero a nivel santo, en el lugar santo, el alimento espiritual, la palabra, ¿verdad? Y en el lugar santísimo, hay gente que no puede vivir sin la palabra de Dios. Hay gente que no puede vivir, hermanos, y busca escuchar la palabra del Señor, alimentarse. No puede estar sin la palabra del Señor, ¿sí? Y morirían, se sentirían morir si no llegan a escuchar la palabra de Dios un día. Y por eso es que buscan a Dios. Por eso es que quieren estar siempre, hermanos, en la casa del Señor, porque ya están en el lugar santísimo. Entonces la interpretación o el entendimiento de las escrituras depende del lugar donde se encuentre. Por eso, hermanos, cuando le queremos enseñar a alguien que se encuentra en nivel atrio, hermano, y usted le quiere decir, mira, usted le dice, mire, es que nosotros no practicamos estas costumbres paganas, se van a reír. ¿Y qué te van a decir? Eres un religioso, eres un legalista. Pero es que ellos no están en el lugar santo ni en el lugar santísimo. O sea, no están en el nivel del conocimiento de la palabra en el lugar espiritual. No sé si me estoy explicando. Ok, mire, pasamos a la siguiente. Recibir revelación. Hermano, está escrito. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, está escrito. Amén. Está escrito, hermanos, que la revelación es para los que aman a Dios, pero que le aman con todo su ser, que le aman con toda su alma, que le aman con todas sus fuerzas, que le aman con, ¿qué más? Con toda su mente. ¿Perdón? Entonces la revelación, hermanos, no es para cualquier persona. Está escrito. Está escrito. Miren cómo dice luego acá más abajo, hermanos, 1 Corintios 1:31. Nosotros debemos gloriarnos, hermanos, pero no en la sabiduría. Debemos gloriarnos no en nosotros mismos, sino que debemos gloriarnos en Cristo, en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. En lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Ahí sí gloriémonos. Mire, vamos a buscarlo allá en 1 Corintios 1:31 en la versión. Ahí está, mira. Nada más dale hacia abajo. O sea, es 1 Corintios 1:31. Dice, mire, por lo tanto dice, como dice la Biblia, esa frase es una frase sinónima de las versiones más antiguas. Diría, por lo tanto, está escrito, o escrito está. Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Amén. Sí, porque hay gente que se siente orgullosa. Mira el templo, el temblón que hicimos. Mira el grupazo musical que tenemos de alabanza. Mira todo lo que tenemos pantallas gigantes y tantas cosas. Está bien, gloria al Señor,
pero dice que no nos gloriemos de eso. Mira cuánta gente hemos alcanzado, porque decía alguien, es que nosotros ayunamos 40 días y 40 noches y por eso tenemos todo lo que tenemos. O sea que no es la gloria para el Señor, sino la gloria para ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, si alguien quiere sentirse orgulloso, enorgullezcase, pero del Señor, de Jesucristo. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Ok. Tenemos, está escrito, hermanos, en Romanos capítulo 15, verso 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Miren, aquellos hermanos que nunca habían llegado a una congregación, pero han recibido a Cristo el Señor en estos últimos tiempos, está escrito que sus ojos van a ser abiertos y van a entender, hermanos, el mensaje del Evangelio mucho mejor que muchos que tienen años en el Evangelio. Y entonces los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces aquí dice, y los que nunca han oído de él entenderán. Está escrito. Está escrito. Así que, hermanos, no nos apuramos, porque atrás de nosotros vienen otros. Viene gente nueva. Gente, hermanos, que nunca ha escuchado la palabra y cuando la escuchen la van a entender. Porque ¿saben por qué, hermano? Porque no tienen prejuicios. Porque no traen la mente dañada de otras iglesias. Ay, cómo nos cuesta a nosotros entender el mensaje revelado, hermanos, aquí en Ebenecer. ¿Por qué? Porque traemos esquemas, traemos formatos. ¿Qué tenemos que hacer? Formatear y reiniciar y cambiar de mentalidad, hermanos, para que entre a nosotros el entendimiento, para que podamos ver. No sé si me estoy explicando, pero es muy interesante, es muy importante, hermanos, entender este tema. Escrito está. Así que no nos admire, hermanos, que el Señor, hermanos, se manifieste a través de hermanos que apenas están empezando el Evangelio. Y mientras que los demás, a los que se les dice, hermanos, por favor, hermanos, pídale al Señor el bautismo en el Espíritu Santo. Pídale al Señor que le dé profecía, hermano. Y la gente, hermano, es que eso yo no lo hacía en la otra iglesia. Es que eso nunca lo hacía yo allá. Ya tienen un formato. Pero viene, por ejemplo, una hermana Silvia y me dice, pastor, el Señor me dio una palabra el domingo. Nada más que no sé cómo decirla, cómo articularla. Entonces ya me pongo a platicar con ella y decirle así, hermana, y de esta manera es como va. Porque lo que el Señor le da es así es palabra de Dios. Y cómo me gustaría a mí, hermanos, que el Señor le hablara a algunos hermanos que ya tienen años, pero que usted lo ve que a veces ni quieren alabar al Señor. Mientras que vienen hermanos nuevos y se sientan hasta adelante y el Señor les habla. Hay gente, hermanos, que el Señor les ha dicho, pongan su propia empresa. Aquí en la iglesia el Señor habló. Yo todavía lo sigo creyendo y lo sigo repitiendo a los hermanos. Pongan su propia empresa. Comiencen con lo que tengan. El Señor va a obrar, va a ir abriendo puertas. ¿Entienden? Pero ¿quiénes son los que van a entender eso? ¿Quiénes son los que lo van a ver? Aquellos a quienes nunca les fue anunciado el Evangelio.
aquellos que nunca habían oído de Jesucristo. Está escrito. Y así va a pasar, hermano. El pueblo de Israel había recibido el mensaje del Señor. El pueblo de Israel fue el que caminó por el desierto, el que vio las maravillas de Dios. Y cuando el Señor Jesús viene, hermanos, y empieza a tratar con ellos, le dice: de cierto os digo que van a venir de oriente y de occidente y se van a sentar en la mesa del reino, pero los hijos del reino serán echados fuera a la tiniebla de afuera. Le digo: wow. Los gringos dicen wow. Los tabaqueños decimos wow. Pasamos allá a la siguiente. Hermanos, nosotros, dice la Biblia, que sí podemos juzgar, pero debemos juzgar con justo juicio. Ahora, aquí nos da, hermanos, un consejo óptimo, y está escrito. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Diríamos nosotros, cuenta de sí mismo. Amén. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo. Así que no perdamos el tiempo, ¿verdad? Queriendo meternos en asuntos de otra familia. Cuidemos nuestra familia, atendamos nuestros asuntos, preocupémonos cómo vivimos nosotros, no cómo vive la hermana fulana, cómo atendió a sus hijos. Ya lo que educaron a sus hijos, gloria a Dios, ya los educaron. Que se dediquen a servir al Señor y a buscar a Dios y tratar de vivir bien para el Señor. Nada de andar juzgando a otro hermano. Los hermanos que están criando a sus hijos todavía, que se dediquen a eso, a criar a sus hijos en el Señor, en amonestación y en disciplina, ¿verdad? Y dejar de ver al otro niño o niña o a la jovencita de la otra familia cómo está viviendo. Dediquémonos a ello, porque cada quien, dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Amén. Entonces, hermanos, es importante evitar hacer juicios humanos. Amén, amén. Está escrito. Escrito está. Y si está escrito, así es. Así debe ser siempre. Miren otro texto. La venganza. No practicar la venganza, hermano. Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está. Está escrito en la tabla de nuestros corazones. Lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que el Padre escribió en tablas de piedra, el Hijo escribió en tierra, y el Espíritu Santo ha venido, hermanos, para escribir en nuestros corazones. Así que está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Aquí. En nuestros corazones está escrito: no te vengues. ¿Ah? Como el niño que le dijo, ese ya es otra cosa. Como el niño que le dijo a la mamá: mamá, hubiera visto que me agarraron y me pegaron entre cuatro, me dieron contra el suelo, me agarraron a patadas, mamá. Y le dice la mamá: ¿y no te vengaste? Ay, mamá, si no me vengo me matan. Y la mamá le estaba hablando de un tipo de una palabra, y él decía otra. Hermanos, la venganza nunca es buena. ¿Cómo que dice? Mata el alma y le envenena. Entonces, hermanos, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Yo voy a dar el pago. ¿Dónde está escrito eso? Dice, bueno, a ver, vamos a ver la Biblia. Sí, la Biblia está escrito, pero ahora el Señor lo está escribiendo ¿dónde? En nuestro corazón, para que lo carguemos ahí. El Espíritu Santo, hermanos, está escribiendo
cada día en las tablas de nuestro corazón la palabra del Señor. Cada enseñanza, hermanos, el Señor está escribiendo por medio de su Espíritu Santo una palabra más. Hay libros, vamos a llamarle así, ¿verdad? Hay corazones en donde hace falta escritura porque no vienen a la iglesia, porque no quieren el discipulado. Wow. Entonces, hermanos, hoy el Señor está diciendo, escrito está. Está grabando en nuestro corazón esta palabra. Luego, hermanos, está escrito también en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, hermanos, es necesario, sí, ser enviados, pero también, hermanos, tenemos que anunciar, porque tenemos que anunciar esta palabra. Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el año del reposo, de los que anuncian, hermanos, las buenas noticias. Seamos, pues, hermanos, nosotros portadores de la palabra de Dios. Somos portadores de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que hablamos somos portadores de luz? ¿Verdad? ¿De qué otra cosa somos portadores? De las buenas noticias. Somos portadores de la presencia del Señor. Entonces nosotros, hermanos, somos portadores de las buenas noticias, del anuncio de la paz. Pero eso, hermanos, queda grabado, ha sido grabado en nuestro corazón. Amén. El Espíritu Santo lo graba en nuestras vidas. Veamos la siguiente. Nadie debe sentirse avergonzado. Nadie debe avergonzarse, hermanos, de creer en el Evangelio. Dice el canto, no me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová o de Jesús. ¿Cómo es? ¿Ok? Entonces, no debemos avergonzarnos del Señor. No debemos avergonzarnos de su palabra. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, hermano. El que cree en Cristo jamás será avergonzado. Estaba viendo un video en donde va un soldado, parece que va con su general, y entonces él va manejando en una carretera y empieza a caer una tormenta, hermanos, y entonces la tormenta era tan fuerte que no se alcanzaba a ver en la carretera, y entonces le dice el soldado a su general, ¿qué hago? ¿Me detengo? No. Sigue adelante. Nada más mantente en el camino. Sigue, continúa. Y entonces veía que algunos trailers se orillaban y se parqueaban, y que otros carros también se orillaban y se estacionaban. Y entonces le vuelve otra, porque la lluvia o la tormenta arreció, y le dice, ¿qué hago? Tú mantente firme, mantén firme el volante, tú sigue adelante, continúa. Y más adelante, hermano, la tormenta arrecia más fuerte, y veía cómo
los carros se iban orillando, muchos carros. Hermanos, de pronto termina la tormenta y se ve que las nubes están despejadas y el sol está pegando fuerte. Ya la tormenta, por el retrovisor miró y la tormenta había quedado atrás. Y él siguió. Y entonces el general le dice, si te hubieras detenido, todavía estuvieras en la tormenta. Parado en la tormenta. Todos esos que se fueron parando, que se fueron deteniendo, todavía están en la tormenta. Entonces, hermanos, pase lo que pase, solamente crea y confíe. Y todo aquel que crea en Cristo no será avergonzado jamás. Amén. Entonces, veamos pues, está escrito que el que creyere en él no será avergonzado. Está escrito que el justo por la fe vivirá. Está escrito, dámele más, voy a ir nada más. Está escrito, hermanos, que debemos respetar las autoridades espirituales. Hay personas que yo estimo y que yo, hermanos, respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, aunque los escucho. Hoy estuve hablando con un hermano y me decía, no sé qué es que el pastor dice, es muy bocón. Así se expresa de su pastor. Yo espero que no hayan hermanos que se expresen así de mí, ¿verdad? Porque si dijeran que el pastor es bocón, pues tienen razón, pues. Soy muy trompudo. pero hermanos, pero es triste ver cómo hay gente, hermanos, que no respeta la autoridad espiritual de la iglesia. Amén. Yo digo aquí platicando, ya que está el hermano Aralia, y digo, bueno, nos vemos allá, ¿verdad?, en la casa, y mamá es mi mamá, y yo espero que ella me diga mi hijito, ¿verdad? Porque no podemos estar hablando allá de, ¿y qué tal, hermana? ¿Cómo está usted? Ay, no. Y ella también, hermano pastor, ¿cómo está usted? Va a decir mi papá, estoy tan mal de la cabeza. Va a decir mi hermana, bueno, ¿y este qué? Ya mi mamá se tiene que arrodillar delante de él. No tiene que ser. Pero pues en la iglesia es mi hermana, es mi hija espiritual, pero sigue siendo mi mamá, ¿verdad? Pero se dirige a mí con respeto, y eso digo, ay, Padre Santo. Pero miren cómo dice aquí, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque hermano, a Pablo le dio un golpe, pues, y dice, pared blanqueada, dice, a ti te va a dar también el Señor. Y entonces le dice, así le hablas al sumo sacerdote. Y entonces el apóstol Pablo retoma pues el camino, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir ahí? Rectifica y dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y cuando en la Biblia se habla de un príncipe del pueblo, se está refiriendo a un ministro, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro. Por lo tanto, hermanos, debemos dirigirnos a las autoridades espirituales con respeto. Amén. Entonces eso es muy importante. Imagínense, hermano negro. Hay quienes no saben, ¿verdad?, si decirme hermano o decirme pastor. Pero que me diga hermano o pastor, ¿verdad? Hay veces que algunos hermanos me dicen, pa, o sea, pues ya no le ponen paz, sino le ponen pa, como diciendo, soy su hija espiritual. Una hermana me abrazó en el bautismo y me dice, desde hoy usted es mi padre espiritual. Ay, ¿cómo creen que me sentí yo?
¿Ah? Vamos a ver si es cierto. Y voy a sacar el cinturón a ver si se ve. No es cierto. Bueno, veamos aquí. Hermanos, miren lo que dice aquí. Está escrito, hermanos, para dar directrices. La palabra del Señor está escrita para que nosotros nos dejemos guiar por ella. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ¿quiénes son gentiles aquí, hermano? Amén. Hemos creído. ¿Quiénes han creído? Amén. Entonces dice, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. ¿De qué? O sea, hermanos, oye, hay por ahí varias iglesias, pues, que son judaizantes. ¿Ah? Y de pronto, yo no sé cómo es que hablan, que hasta dicen Yeshua Mashiach. ¿Verdad? El Yeshua Mashiach. ¿Y eso qué? No, pues Jesús es el Mesías. ¿Y por qué no lo decimos en español, pues? Porque lo que están haciendo es judaizando. Y en el tiempo, hermanos, de los apóstoles del Cordero. Porque hoy hay apóstoles, pero apóstoles del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles del Cordero, hermanos, tuvieron ese problema porque habían hermanos de Jerusalén que iban predicando o enseñando que había que circuncidarse, que había que guardar el día de reposo. Y de verdad que hay hermanos que a veces todavía no les ha caído el 20, que nosotros no guardamos el sábado, no guardamos el domingo. Nosotros debemos guardar todos los días de la semana. Y no solamente la semana, del año. Y no solamente del año, de la vida para el Señor. Amén. Entonces, dice, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Amén. Y acá lo vuelve a decir en Hechos capítulo 15, verso 15 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, está escrito. Amén. Está escrito. Y qué bueno, ¿verdad? Que los discípulos, los apóstoles tuvieron ese detalle, hermanos, de escribirle a las iglesias. Y quedó, hermanos, en el canon de la Biblia, de los libros sagrados, de qué cosa debemos abstenernos. Amén. Y si llega alguien y toca su puerta, venimos a hablarle del sábado. Venimos a decirle que es necesario que ustedes hablen en hebreo, que ustedes tienen que celebrar la Pascua. Hermanos, si Cristo, hermanos, instituyó el día de la Pascua, hermanos, celebró la Pascua con los discípulos, pero hasta ahí terminó, hermanos, la participación de Cristo en la Pascua, porque Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Y esa noche instituyó, ¿cuál? ¿La primera o la última cena? La primera cena. No fue la última, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que hizo el cuadro ese? Da Vinci. Que fue la última cena. No, hermano, fue la primera cena. Porque de ahí la celebramos. Fue la apertura. Ok. A ver, vamos a ver si vemos algún punto aquí. Hermanos, este es el que le decía, miren. Este es el verso que le decía. Hechos 7, 42 al 43. Y Dios se apartó, dice, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Miren, ponga atención aquí nada más. Con este vamos a terminar. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto
por 40 años. Casa de Israel, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Hermano, iban llevando el tabernáculo de Moisés, el diseño de Dios, lo iban llevando en el desierto, mientras otros llevaban un tabernáculo de Moloc. Y dice, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Aquí sí te voy a pedir, hija, Hechos 7, a ver, vamos acá para ver si aquí sí le doy al clavo. Dale un poquito para arriba, más, para allá, no, para la 40, para allá, despacio, un poquito más, dale más, un poquito más. Aquí mire, pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Pero búscame la Biblia, donde está las Américas. Aquí está la tercera, ahí, en este mismo verso. ¿Cuál era? Miren, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones, ¿qué dice? Regresaron a Egipto. Quiere decir que nuestros pies, hermanos, bueno, no los nuestros, sino los pies de alguna gente pueden ir anhelando llegar hacia la tierra prometida. Amén. Pero el corazón puede estar todavía en Egipto. En el mundo. ¿Y cómo cuesta, hermano? Estimados pastores, por decir usted, le dice a un pastor, a un hermano, ya no tenemos por qué estar, no debemos celebrar la fiesta decembrina, no son de Dios. Hermano, el Señor Jesucristo no nació en diciembre, entiéndalo por favor, no lo van a entender porque ellos dicen, si yo voy para la tierra prometida, pero en sus corazones, hermanos, en sus corazones, ¿qué dice? Regresaron a Egipto. Y otros se fueron más allá porque dice, y yo lo voy a enviar más allá hasta Babilonia, hermano. Eso hacía el pueblo de Israel, hermano. Mira, dame más un poquito para arriba. Para arriba, en el 42. En el 43 entonces. También llevasteis el tabernáculo de Moloc. Hermano, llevaban el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes, mientras que en otro, ¿cómo podemos decir? En otro bloque llevaban el tabernáculo de Moloc. Al mismo tiempo que allá adelante, hermanos, ofrecían sacrificios a Dios. También, hermanos, en otros bloques, ellos iban adorando a la estrella del dios Renfán. Está escrito, hermanos. Pero muchos, aunque lo lean, no lo ven. Pero está escrito. El Espíritu Santo, hermanos, ha escrito en nuestros corazones esta palabra para que nosotros, hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Escrito está, escrito está. Amén. ¿Perdón? ¿Acá? ¿Aquí? A ver, el 44. Ahí está. Yo también os deportaré, dice. Porque ellos estaban, hermanos, sus pies pues iban hacia la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Y Dios dice, y no, entonces, como su corazón está en Egipto, lo voy a llevar más allá.
de Babilonia. Tremendo, hermano. Y a mí me duele, pues, porque tengo familia que todavía está en Egipto, que todavía está en Babilonia. Y cuando digo en Babilonia, no digo, ¿verdad?, que lo que dije la otra vez, sino que sí, la gente, pues, que hermano, que si, aunque usted le explique, y lo saben, pues, lo peor diría alguien, es que lo saben. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando por ellos, seguir clamando por ellos. Vamos a cerrar hasta aquí, hermanos. Dame la diapositiva y terminamos con este texto. Amén. Creamos a la palabra del Señor. Pero si no creéis a sus escritos, porque está escrito, hermano. Escúchenme lo que dice aquí, con esto terminamos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?, dijo el Señor. San Juan 5:47. Hermanos, hay gente que lee la Biblia y no la cree. Entonces viene y me escucha el mensaje y dice, ay, menos. Imagínense si el que está hablando aquí es el Señor. El que está hablando aquí es el Señor. Dice, si ustedes no creen a los escritos, mucho menos me van a creer a mí. Allá está Lázaro. Hermanos, ¿en dónde estaba Lázaro? En el Hades. En un lugar de tormento. En una llama, dice que estaba. Perdón, el rico, gracias. El rico. ¿Y qué dijo el rico? Dame la oportunidad que yo vaya y le hable a Lázaro y le diga, perdón, a mis hermanos, y les diga, para que vengan, para que no vengan a este lugar. ¿Y qué le contestó el padre Abraham? A los profetas, a Moisés y a los profetas tienen que oigan a ellos. Y cuando habla de los Moisés y los profetas se refiere a la Biblia escrita hasta aquel entonces. Es decir, que investiguen en lo que ya está escrito, porque si no creen a lo que está escrito, menos van a creer a un muerto. Amén. Si no creen a lo que está escrito, menos van a creerle, hermanos, a un predicador, a alguien que estaba muerto y que el Señor ha levantado y ha resucitado espiritualmente. Oramos. Hermanos, que no se nos olvide, está escrito. Escrito está. Y eso es muy, muy poderoso. Es una palabra poderosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.